Incendio de pastizales descontrolados, cauces de agua que cambian su fisonomía, una situación complicada para todo lo que tenga que ver con la actividad vinculada a los ríos. Son solo algunas de las postales que nos está dejando la Niña y esta bajante histórica y particularmente el déficit de lluvia. Pero, ¿cuál es el impacto en la producción? ¿Qué puede suceder en los próximos meses? ¿Cómo se está evaluando? ¿De qué manera se va a pensar en la próxima cosecha? Le vamos a preguntar al ingeniero Rubén Walter, que es el director de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, justamente cuál es hoy el panorama que tenemos al respecto. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a usted y a toda su audiencia. ¿Qué tan preocupante es lo que se estima para los próximos meses? La preocupación es día a día por el hecho de que llevamos adelante un proceso de implantación, es decir, de comienzo de siembras y en lo que es la campaña gruesa, en particular todo el tema de lo que el cultivo de girasol y maíz de primera o temprano, justamente con el área de las cuencas lecheras y la producción de carne o la área de feedlot. Se ha comenzado a realizar en el caso del girasol una implantación con cierta humedad a comienzos de hace alrededor de 20, 22 días, con cierta humedad en la cama de siembra, y hace 10 días que está totalmente paralizada por el hecho de que ya no se dispone de esa humedad, y lo cual es alto el riesgo de llegar a hacer algún tipo de implantación y no tener la germinación esperada. Se tenía un aumento de la superficie a nivel del centro norte de la provincia de Santa Fe en un 4 o un 5%, llegando a unas 138.000 hectáreas, pero hasta el momento estamos en un 68% aproximadamente, unas 92.000 hectáreas, y ya le digo, hace 10 días que está totalmente paralizada, lo cual hace que día que transcurre, día que se va acortando esa fecha óptima de siembra, y cuál va a regular la intención, lo cual está viendo otra alternativa a futuros días. Es decir, si no llegamos a concretar estos pronósticos que tenemos para lunes, martes y miércoles dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, el centro norte, Sí. se nos está cerrando esa ventana, y entonces seguramente que va a haber un replanteo para esa superficie o esos lotes pasar a otro cultivo. Y en el caso del maíz, también comenzó muy puntualmente, ya le digo, en las áreas o en las cuencas lecheras, porque justamente es una prioridad por el hecho de que es futuro alimento para el año que viene en todo este sistema productivo, o también Claro. para lo que es la parte de feedlot, y solo tenemos un 20%, un 25%, sumado al hecho de que el impacto que generó el año pasado, no particularmente en lo que es el maíz de primera, sino el de segunda, con el tema de la chicharrita, también generó una gran cantidad de incertidumbre, y lo que ocurre es que justamente en esta situación tenemos una disminución también de la superficie a sembrar. Así que cada día que transcurre, al tener una mayor disponibilidad en el sentido de horas, aumento de temperaturas, una amplitud térmica que se estuvo registrando estos últimos días, hace que se genere cada vez más interrogante, y día que pasa, día que se nos acortan las ventanas de siembra. Ahora, Así ingeniero, que estamos hablando entonces ya de un panorama que es muy complicado, pero un pronóstico que tampoco es alentador, porque incluso ya se está hablando de que hasta marzo vamos a tener este panorama, que la Niña y algún fenómeno neutral lo que va a traer es un déficit muy grande de lluvia. ¿Peligra la producción agrícola, o por lo menos lo que se esperaba para el año que viene ya con este contexto? no podemos generalizar, porque no es toda la provincia, no todos los departamentos, no tenemos esa realidad, sino que particularmente está acentuado en esta ausencia de precipitaciones en la parte centro, norte y noroeste. Recordemos que teníamos ciertas expectativas con respecto a las lluvias o la tormenta de Santa Rosa, que generaba alguna condición de recarga del perfil de suelo, y a lo cual entonces la situación en el caso del trigo que estaba implantado o lo nuevo a implantar iba a tener cierta proyección positiva. En este caso no hemos tenido particularmente, sí, en los departamentos del sur,
pero no del centro norte, y es donde se está acentuando este fenómeno. Entonces, el área en sí abarca una cierta cantidad de hectáreas y una cierta cantidad de departamentos, depende justamente cómo fue evolucionando estas situaciones de precipitaciones. Si se llegaran a concretar los pronósticos, en este caso del lunes, martes de la semana que viene, en el Sí. sentido de ciertas precipitaciones, bueno, aliviaría, pero es muy puntual, la cual hay que seguir monitoreando y ver qué es lo que estaría ocurriendo para lo que es octubre, que es donde se está definiendo quizás el cultivo con mayor hectáreas a sembrar, que es en el caso de la soja de primera, con qué cantidad de agua en el perfil se puede disponer y cómo utilizar ese agua que se nos puede estar acumulando o generando una posibilidad de siembra. Sí, además hay suelos que desde hace mucho tiempo están sufriendo este tipo de fenómenos. Venimos ya de varios años de sequía. Evidentemente esto también es lo que ha provocado esta situación actual. Pero entonces por ahora, digamos que hay que esperar hasta octubre en relación a la soja, y de los otros cultivos está por cerrarse la ventana de siembra y también dependerá de si se cumple o no el pronóstico de lluvia de la semana que viene. Como dice usted, totalmente de acuerdo, es esa la realidad que se nos presenta, lo cual estamos teniendo, por eso le decía, las ventanas de siembra hace que día tras día, al no llegar a tener las precipitaciones, el productor va a estar derivando a no realizar la siembra, por decir, de maíz o de girasol, y se va a ir a un cultivo como es en el caso de soja. Mayor cantidad de hectáreas ya tenemos una predicción. Pero a su vez, es decir, con qué disponibilidad de agua útil en el perfil de suelo podemos llegar a sembrar, que es un interrogante que todavía no lo podemos dilucidar, sino es seguir monitoreándolo. Bueno, y Y esperar otro que efecto, llegue la lluvia además. exactamente, y otro efecto, como dice usted, es el hecho de lo que está implantado o la zona con el trigo, que es justamente la cosecha fina que está en marcha. Desde hace 10 días comenzó a observarse que los cultivos en buen estado pasaron a medio o regular o malo. Y justamente estamos en un periodo clave por el hecho de que ahora comenzó a demandar ese cultivo mayor cantidad de humedad en el perfil de suelo. ¿Por qué? Porque está el periodo de floración y el llenado de grano, es decir, donde se define los quintales, es donde se define qué posibilidad de rentabilidad tengo, positivo o negativo, de acuerdo a los rindes que tengo. Y lo que estamos teniendo en este momento es que dentro del centro norte de la provincia ha cambiado de un 70, 75% en estados buenos a un 60 o 40 que puede llegar a pasar si no llega a ocurrir las precipitaciones en los próximos días. Y estos días que hemos tenido con viento norte, con una alta temperatura, hacen que justamente impacte no favorablemente en esos cultivos, en el caso particular del cual es el trigo, y no tengamos ya con una perspectiva positiva buenos rindes a futuro sobre el final de la campaña, ¿no? Bueno, seguramente lo vamos a seguir molestando entonces cada vez que lo requiera y que haya cambios en estos pronósticos que ustedes muy bien realizan a través de este servicio que prestan desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Ingeniero, que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a toda su audiencia. No es ninguna molestia, siempre a disposición para transmitir lo que estamos viendo día a día y lo que ocurre en el campo y, bueno, cómo repercute después en la sociedad. Tal cual, porque eso después vuelve a nosotros. Muy amable. Gracias y buenas Muchas noches. gracias a usted.